Ahora creo que el tema obligado es el discurso inaugural que dio Donald Trump al momento de tomar posesión para la presidencia de los Estados Unidos. Hay una serie de cuestiones que vale la pena destacar sobre este tema, pero quiero referirme en primer término al aspecto de reto que se vio en este discurso, y fue un reto en donde atacó él a la clase política norteamericana, pero también se puso en contra a sus aliados de Occidente al hablar sobre las cuestiones militares. Sobre la clase política utilizó expresiones como un pequeño grupo de Washington que ha saqueado la riqueza del país, y más adelante se mencionó a aquellos políticos flojos que lo único que hacen son charlas vacías. Y por lo que respecta a la política internacional, Donald Trump se fue directo a la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, que es una organización que nació en la época de la Guerra Fría para proteger los intereses de los Estados Unidos y los países libres de Occidente cuando la Unión Soviética se creó a través de la anexión que hizo Rusia de muchos países del este de Europa. Y para referirse a esto, Donald Trump dijo: hemos subsidiado a otros países para que protejan sus fronteras y hemos debilitado las nuestras. Vamos a hablar primero sobre la cuestión de la clase política. Donald Trump, para gobernar, va a necesitar el apoyo del Congreso. Ahora ya se metió en un fuerte problema al referirse a insultar a la clase política cuando 60 demócratas no acudieron a su toma de protesta. Y Donald Trump va a necesitar del Congreso para poder gobernar. Es una democracia, y en esta democracia hay equilibrio de poderes, ese factor de fuerzas de poder que tienen que entrelazarse y negociarse para poder lograr algo. Por otro lado, los retos que enfrenta Donald Trump desde el punto de vista de la clase política es el poder de los estados norteamericanos, las entidades federativas, que siempre están peleando con la federación los límites de los poderes. Un claro ejemplo de esto es la legalización de la marihuana, que durante muchos años se peleó si era parte de la facultad de los estados legislar esto o de la federación. La federación evidentemente peleaba por ella, y ahora pues ya los estados han tomado el control de este tema. Y la otra situación política que debe enfrentar Donald Trump es la referente a la ciudad de santuario, que hay muchas en Estados Unidos que creo que vale la pena tomar en consideración, porque estas ciudades se van a poner a las políticas de Donald Trump evidentemente. Por lo que se refiere a la OTAN, bueno, pues la OTAN, como mencionaba, se formó en la época de la Guerra Fría y tenía por objeto proteger los intereses de los países de Occidente, y entre ellos los intereses norteamericanos, que se encuentran muy entremezclados. No podemos negar la mezcla de intereses que hay tan fuertes en el campo del petróleo y en el Medio Oriente entre Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Sus empresas se encuentran en esos países, y la OTAN tiene por objeto proteger esos intereses. Si Donald Trump se hace a un lado de la OTAN, entonces va a tener que proteger él solo los intereses, lo que veo difícil desde un punto de vista de política internacional. Por lo que se refiere a la política económica hacia el exterior, Donald Trump hizo referencia a la debilidad de las fronteras de los Estados Unidos, que ha implicado el cierre de fábricas, la pérdida de empleos, la caída de la clase media. Y marcó un punto determinante: vamos a ser primero Estados Unidos, primero compro lo norteamericano y primero contrato a norteamericanos. Como antes dije, pues no tiene cierta dosis de coraje, no falta de cierta dosis de coraje lo que dijo Donald Trump, pero pues la política es una ciencia de conciliación y de cordura, y no de reto y enfrentamiento. Si Donald Trump se gana la animadversión
de aquellos que tienen a su cargo el ayudar en el aspecto político, pues en buen problema se va a ver. Ahora, por lo que se refiere a México, Donald Trump mencionó en su discurso que las decisiones sobre migración debían de tomarse para defender las fronteras de Estados Unidos de otros países que les acarrean problemas y les roban los empleos. A buen entendedor, pocas palabras, evidentemente se refería a México. Pero aquí quiero aclarar algo. Hay tres temas cruciales que no se tocan aquí y que no se pueden separar del aspecto económico. Una negociación de tratado de libre comercio no puede hacer a un lado estos tres aspectos que son narcotráfico, migración y terrorismo. Una frontera no es un lugar individual que pertenezca a un solo país. Una frontera es un territorio compartido. Y eso debe entenderlo cualquiera. En ese territorio compartido se entremezclan intereses de un país y otro. Y esa entremezcla de intereses debe llevar a consensos. Si Donald Trump pone el muro, si Donald Trump estorba la frontera de México, yo creo que México muy bien le puede decir, señor Donald Trump, hay terrorismo, migración y narcotráfico, y yo no me voy a hacer cargo de eso más que en mi país, porque si tú dices que la frontera es tuya, pues entonces hazte cargo de lo que es tuyo. Creo que ahí México tiene las pautas de negociación fuertes para poner un hasta aquí a los desplantes del señor Trump. Agradezco su atención y espero que haya sido de su agrado.